En nuestro proyecto de autogestión comunitaria lo que queremos es no solamente que gozar aquí en Adjuntas y en Casa Pueblo de seguridad energética, sino también de apoyar el desarrollo de autosuficiencia, soberanía, independencia energética para la casa, para la comunidad, para el municipio, para el país. Estamos en una coyuntura de que no solamente eso es posible, que los recursos los tenemos al alcance, y me refiero a los recursos al sol, al viento, al agua, son recursos que tenemos que pueden potenciar la energía de nuestro país y romper con la dependencia del modelo centralizado, que las iguanas, los terremotos, la mala operación, la dejadez, provocan que nos falle en días normales y peor, en los días donde hace más falta que tengamos seguridad energética. Entonces, aquí en Casa Pueblo, nosotros operamos con energía solar. Aquí estamos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en el cine solar. Usted cruzó el puente que es el Bridging the Gap, brincando uniendo la escuela con la comunidad, con la autogestión. Y entonces Casa Pueblo genera energía propia en el techo y energiza este espacio, energiza este otro edificio que es donde estamos, y aquí está el cine, aquí hay un laboratorio, hay una escuela de música, hay una galería, y en la parte de atrás hay una radio, que es Radio Casa Pueblo. Así que en esencia, en este caso, hay una instalación común que tiene capacidad de almacenaje, y de aquí nosotros podemos distribuir a 3 estructuras que están contiguas. En concepto, esto es una microred. Es una microred desde un punto de generación, y como la instalación está soterrada, pues no es vulnerable a los vientos y a esos problemas que enfrentan los sistemas de transmisión y distribución aéreos. En este caso, esta instalación es de antes del huracán María, así que si están instalados el anclaje de los paneles con la parte de generación, esto es donde se genera la energía. Si la parte de generación está instalada correctamente, y en un ratito vamos a ver algunos de estos ejemplos, pues el viento se tendría que llevar el techo para que se lleve el sistema solar. Y eso pues es importante, ¿no? Porque uno quiere una instalación, esta es la parte de generación solar, y uno quiere que esté bien instalada. Pudiera venir un objeto y chocar con uno de los paneles también, pero eso no compromete toda la generación del sistema. Así que, y note aquí también, el otro punto que quiero que usted observe, es que en esta esquinita de aquí es suficiente para, otra vez, los aires, el cine, todo lo que opera aquí, la radio y Casa Pueblo, con esta esquina de generación. 13 kilos. De hecho, el balance al final del año es que generamos más energía de la que consumimos. Y aunque no lo honra la Autoridad de Energía Eléctrica Pública y la versión privada de Luma, la factura nuestra tiene un crédito de $1,200 porque nos deben ellos a nosotros, porque generamos más energía de la que consumimos. Y en ese sentido, pues este es un modelo que es el que estamos impulsando, el de que la gente participe en la configuración energética del país, y que sea la gente que haga el mayor de los aprovechamientos con sistemas de esta configuración que funcionan en días buenos y que en días malos siguen funcionando. Casa Pueblo, después del huracán, durante el huracán, la radio seguía funcionando. Y no solamente la radio, va a haber casas donde hemos hecho sistemas como estos, seguían funcionando. Y si pasase algo, no digo que pasó en esta, pero si hubiese pasado algo en una de las instalaciones, eso no compromete la operación de las otras. Y si hubiese que reparar algo porque hay un panel que se salió, pues usted reemplaza el panel que se salió. Pero toda la instalación está en el lugar. Entonces, son cosas como un poco a pensar. Y cuando hablamos de este desarrollo, lo que estamos diciendo también es que en lugar de que la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma definan el sistema energético que debe potenciar a este país, lo que estamos proponiendo desde el punto de vista de la insurrección energética es
que hagamos el mayor de los aprovechamientos de generación energética, que la gente participe en la generación y que en ese proceso se democratiza la generación energética y que de ahí definamos la autoridad y el LUMA o lo que sea que haga falta, pero no al revés. Ahora estamos bajo un modelo unidireccional de explotación y todas estas cosas, ¿no? Pero como les decía, Casa Pueblo fue ese oasis energético en el 2018 cuando María, 2017, perdón, porque la generación es en el punto del consumo y de pronto la gente empezó a reconocer de que aquí había energía y no fue por diseño, era que como hemos ido moviéndonos hacia estrategias que nos acerquen hacia modelos de sustentabilidad, pues de pronto era mejor vivir, la factura de luz nuestra es más baja, estamos felices porque producimos nuestra propia energía, pero en momentos de crisis estábamos mejor preparados, pero como esta es una institución comunitaria, pues estaba al servicio de la comunidad. Esta es nuestra primera instalación en el 1999, así que hace 23 años empezamos a explorar con energía solar. Esa ahí apenas producíamos quizás un 5%, la tecnología no era como ahora en términos de la invisibilidad de la interacción con la red y está mucho más automatizado. Los costos de estos paneles eran cerca de $800. Alguien nos dijo que eso era una inversión que no era costo efectiva. Y en la ecuación de costo-efectividad, evidentemente, no si lo medimos en el concepto de cuántos kilovatios horas producimos con esto, pero aquí fue que nosotros aprendimos, hicimos el acercamiento cultural, experimentamos y hemos visto cómo esto ha evolucionado. En el 2007 hicimos una mejoría donde producíamos ya casi el 50% de la energía y en el 2017, antes de María, de pronto estamos produciendo más de lo que consumimos. Y esa es la transición. Nosotros hicimos una transición de dependencia de la autoridad y combustibles fósiles, lo hemos vivido en la escala de Casa Pueblo y esa es la aspiración y esa es la ruta que nosotros estamos impulsando con compromiso social para el desarrollo de nuestro país. Así que no somos vulnerables como cuando hay terremotos a la generación o a veces hay disloques, esto lo vemos a cada rato que no hay generación por alguna razón. Tampoco somos vulnerables a la transmisión y distribución porque la generación otra vez es en el punto de consumo. Y esa es la aspiración nuestra, que hagamos el mayor aprovechamiento de esta estrategia y para darle un poco de trasfondo, estas adjuntas desde el cielo. La inmensa mayoría de nuestras instalaciones son en los campos, 5 colmados, pensando en seguridad alimentaria. La torre de comunicaciones de Radio Casa Pueblo está en la montaña, pues hay que darle seguridad. Con el huracán Fiona, adelante, sí, con el huracán Fiona, que tuvimos la tormenta cerca de 60 horas, ¿verdad? Las consecuencias, una nubosidad espesa. De pronto tenemos generación, almacenaje, en el almacenaje se nos gastó y el sol no había salido. Pero nosotros sabemos que el sol llega antes que el Luma. Entonces, ¿verdad? Eso es una. Tuvimos que esperar, pero ahí usamos un generador como fuente de energía alterna y el generador nos permitió operar la torre y recargar las baterías hasta que saliera el sol. Pero ya no era un generador 24/7, era como un sistema de resguardo, redundancia energética y era por un ratito. En lo que volvía exactamente un apoyo para darle fortaleza. Pero aquí está Casa Pueblo, el bosque solar, aquí está lo que llamamos Adjuntas Pueblo Solar. Las instalaciones en rosa, este es nuestro primer cucubano, que usted vino aquí a aprender de los cucubanos. Son estas casitas solares que operan análogo a Casa Pueblo. Y de esas hemos hecho más de 100 y les voy a explicar el concepto que quizá yo creo que les aplicará a ustedes. Puede ver la barbería acá, estos son los bomberos, emergencias médicas, el hogar de adultos mayores. Aquí hay unos que tienen círculo amarillo y rosado, pues ese Casa Pueblo le ayudó con los paneles solares, la persona hizo el resto. Así que podemos pensar en formas de cómo apoyar a la gente. Uno puede pensar en políticas públicas de cómo ayudar a la gente para que haga la transición. Pues yo te ayudo y te pareo, no sé. Hay que buscar maneras de que la instalación solar no sea un privilegio de que lo financia
o tiene poder de comprar, de adquisición. Tiene que ser un derecho para todo el mundo y hay que buscar las maneras para hacerlo. Hasta el food truck tiene energía solar. Como les decía, después del huracán Fiona ahora, que fue como un examen, ¿verdad? Fue como una prueba, lo que ha ocurrido es que hemos aprendido mucho también y las lecciones yo creo que son importantes para ustedes que quieren como entender estos sistemas solares, porque lo que va a ocurrir es que usted entra en estado de autogobierno. Usted tiene que gobernar su propia energía. Y si usted gobierna su energía mal, en momentos de crisis que está completamente como una isla, pues podría correr peligro no es el problema técnico, es que estamos mal usando la energía. Pero nosotros tenemos una aplicación donde podíamos medir la generación y cuando uno ve la generación, lo que queda en las baterías, eso decía, mira, apágate la cafetera. Entonces, lo que no es necesario, pues no lo ponga porque estamos en un momento de emergencia, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser juicioso porque Casapueblo genera en excedente, pero tiene una cisterna de almacenaje que es la batería y esa cisterna tiene una capacidad de guardar energía. Y si no está entrando por el sol, usted va a tener que, o se le va a gastar, o usted va a usarla juiciosamente para que le sirva para lo fundamental. La radio no se puede caer. El caso nuestro, pues la cisterna nuestra es un poco grande, así que en ese sentido, pues porque tenemos una radio, hay unos servicios fundamentales, la gente viene, lo configuramos para que fuese cisterna grande. Mire, estos son la estación de bomberos y después de Fiona, estos nos los enviaron de emergencias médicas. Ellos, bomberos, tenían luz, como Casapueblo, y qué bueno, esta es infraestructura crítica que debe estar energizada. Si el gobernador hubiese venido a hacer su conferencia de prensa y a decirle al país, el estado del país, de preparación, pudo haberlo hecho ahí porque no se le iba a ir la luz en medio de la conferencia de prensa. Se podría ir la autoridad, pero el sistema eso es lo que les decía, es automático, es invisible, de pronto aquí no nos damos cuenta nunca de cuánto se va. Y entonces usted está aquí porque queremos hablar de los cucubanos. Estas instalaciones que nosotros hemos estado realizando, que le llamamos cucubanos, es porque hicimos una casa la primera fue a doña Martina, una persona de la comunidad que trabajaba siempre, necesitaba asistencia nutricional, pero ella recogía café, recogía lata, hacía patio, hacía de todo para vivir. Nos dio las lecciones de desarrollo económico más importante de Casapueblo fue ella, que nos dijo que si cogíamos chavos del fondo del barril de tocino, sería la casa de los políticos y no la casa nuestra. Y la persona más humilde nos hizo vender pasteles, hacer actividades para levantar los fondos en lugar de una asignación que nos iban a dar hace 40 años para comprar este espacio. Eso se llama dignidad, nos dio muchas lecciones importantes y nosotros dijimos, si vamos a hacer un cucubano, es ella, que es el ejemplo. Y entonces, cuando se iba la luz en el vecindario, como no había luz, y ellos tenían luz propia, la gente empezó a referirse a ellos como la familia de los cucubanos, que eran cucubanos ellos, que se alumbraban con luz propia. Y como nosotros somos de bosque y conservación y esas cosas, dijimos, nos encantan los cucubanos. Y entonces lo que hemos estado haciendo son cucubanos. Estas casas que en su instalación, en su promedio, tienen 3 paneles solares, ya mismo le doy las especificaciones de las cargas y demás. Con 6 paneles solares usted genera la demanda promedio de un hogar. Si usted divide el consumo residencial total del país, y lo divide entre el número total de residencias de uso residencial, usted el promedio de una casa lo satisface con 6 paneles solares, no son 200, ni 40, ni 50. Obviamente si usted tiene la piscina y tiene un aire bien grande y tiene un aire central y usted tiene otras demandas por realidades que se dan en el entorno urbano también, del calor pues ahí las demandas van a ser un poco más altas y eso uno lo entiende. Pero acá arriba con 6 paneles es suficiente y entonces con 6 paneles y un banco de baterías para lo fundamental.
Lo fundamental es la máquina de terapia respiratoria, apnea de sueño, diálisis peritoneal, que son 10 horas de terapia, una nevera, el alumbrado, las comunicaciones, lo que uno necesita para mantener cierta normalidad en días buenos otra vez y en días difíciles. Entonces, de ahí es que viene el concepto de los cucubanos. Y les decía que hemos hecho más de ciento y pico, pero uno de los últimos que hicimos, se hicieron 10 entre marzo y abril de este año para una convocatoria a personas con condiciones crónicas de salud. Y entonces pudimos colocar unos inversores que no teníamos en el 2018. En el 2018 era con lo que había. Y aquí no entraban ni los aviones. Entonces no había, usted no podía ir a Home Depot ni ir a Amazon. Usted tenía que trabajar con lo que se podía. Pero ahora tenemos unos inversores que son un poquito mejores en el sentido de que podemos monitorear a la distancia. Y esto fue en medio de la tormenta Fiona. No estaba entrando energía porque está nublado. Esto era a las 7 de la mañana aquí en Adjuntas. No estaba entrando el sol, yo sabía que no estaba entrando. Así que ahí había, en ese periodo su generación está un poco comprometida, pero es por la tormenta, ¿no? Eso es temporero. Y de pronto pues tenía almacenaje y con ese almacenaje estaba supliendo su demanda, cero estaba entrando de la autoridad. Esta es una segunda de esas residencias en el campo, su batería estaba en 71, el consumo lo bajó a 93, así que estaba tratando de ahorrar energía porque no había generación y obviamente estaban desconectados de la autoridad. Yo creo que si yo entro ahora, bueno, es que no tengo señal, pero si yo pudiera entrar a mi teléfono donde podemos mirar esto, creo que estos hogares, ninguno de ellos tiene todavía luz en su casa. Así que los sistemas que le están proveyendo energía a estos hogares sigue siendo la energía primaria que están generando en el punto de consumo. Y esto para nosotros es fundamental, porque estamos hablando de un servicio vital. Y la zona de la montaña es la última zona donde se reenergiza después de estos fenómenos. Y no lo urbano, el casco urbano podrá tener luz, vaya a los campos, o sea, los campos son lo que llaman en San Juan bolsillo, bueno, el bolsillo es el barrio completo y llegaremos cuando podamos. Entonces, si uno piensa en que hay que reformular el sistema energético del país, lo primero que hay que hacer es construir autosuficiencia energética donde el gobierno llega último y donde hay poblaciones muy vulnerables. Y esta es una instalación que hicimos, de hecho, en agosto, sin pensar de que habían tormentas. Bueno, sabemos que estábamos en periodo de tormentas, pero aquí era un lugar donde se iba la luz como, no es una excepción, como en todo Puerto Rico. Y estas familias tienen una joven de 35 años que entró en diálisis peritoneal hace poco y tenían unos niveles de ansiedad. Uno habla de energizar los hospitales. Y es cierto, pues claro, tenemos que energizar los hospitales. Oiga, pero ¿y estas casas hospitales? Estas casas que tienen cuidadores, el análogo de los enfermeros, que tienen ansiedades si se va la luz, que tienen que salir corriendo a buscar gasolina, diésel o buscar algo para resolver, en lugar de estar concentrándose en prepararse para la tormenta, en atender al familiar, de que su terapia no se interrumpa. Estos son hogares hospitales. Y esta casa se energizó en 4 horas y unos días después, en el Facebook de Casa Pueblo nos escribieron esto. Y el poder de redes sociales fue que ese mensaje llegó hasta el Times Magazine. Y estos son, igual que los bomberos, les decía, son mensajes que lo que hacen es, nosotros lo vivimos en Casa Pueblo, porque tuvimos luz, pero cuando uno empieza a recibir este tipo de mensajes como una validación de que esta es una ruta de cambio, que la debemos aspirar en el carácter individual, pero como les decía, Casa Pueblo busca desarrollo comunitario, entornos colectivos. Y aquí vienen las primeras partes técnicas. Como estamos en el cine solar y le damos la bienvenida al cine solar, tengo que decirle que este cine lo construimos después del huracán María. Y tiene un mural de Antonio Martorell. Si no le gustan las películas, pues puede ponerse a ver las paredes. Sí. Tiene sistema 7.1, proyección de alta definición, podemos dar películas. De hecho, después del huracán, aquí vinieron los niños a ver películas. Adjuntas pudo
por lo menos tenía unas herramientas que no tenía antes de apoyo de una comunidad a responder a periodos críticos. Pues el cine sirvió antes, sirvió y sirve ahora para estos proyectos de educación. Entonces yo le voy a pasar una película de 4 minutos que después usted la va a poder revisar. Si usted aspira a producir energía propia, el primer nivel de información es usted educarse y entrar en un estado de conciencia de energía para qué. Para mi nevera. Para mis equipos. Y usted tiene que entrar en un estado de conciencia del consumo suyo y si hay cosas que yo puedo hacer para reducir la energía que se necesita para cumplir esa tarea. Por ejemplo, si la tarea es iluminar, están las bombillas estas incandescentes de Thomas Alva Edison, que ustedes se acuerdan que lo usaban para calentar alcapurrias, ¿verdad? Las tenían. Ponga una bombilla de esas de 60 vatios que se requiere para prender esa bombilla, que gran parte de la energía se pierde en calor, o una bombilla LED que consume 5. Con lo que usted iluminaba un cuarto con esa bombilla, ahora si la cambia a eficiencia energética con tecnología LED, usted puede iluminar 12 cuartos en lugar de 1. Y eso se llama eficiencia energética. Y uno debe hacer como ese ejercicio primero, y yo les voy a contar luego por qué y cómo cambiamos una de las instalaciones en una de las escuelas nuestras que hicimos el comedor escolar. Así que veamos a este es el maestro Gelson Beauchamp, para que me escuche, Gelson Beauchamp se fue para Río Piedra de Arica, un taller por allá, y yo estaba molesto con él, entonces, no, él es de la Junta de Directores, es profesor del recinto universitario de Mayagüez, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, una persona muy, muy solidaria. La eficiencia energética se refiere a cuánto beneficio podemos obtener por unidad de energía en un sistema, en ser o producto. En el uso de la energía eléctrica, la eficiencia energética es una medida de cuánto beneficio obtenemos por unidad de energía eléctrica. Por ejemplo, uno de los enseres más importantes en un hogar es la nevera, ya que es esencial para conservar los alimentos a largo plazo. Nos interesa que la nevera sea energéticamente eficiente para que consuma relativamente poca energía. Una nevera más energéticamente eficiente consumirá menos energía que otra menos eficiente. Algo similar podemos alcanzar para el alumbrado, que utiliza lámparas eléctricas o bombillas. El servicio de las bombillas se mide en cantidad de lúmenes, que es una medida de iluminación, y en el color de su luz, por ejemplo, ámbar o blanco. Suponiendo que todas las bombillas tienen la misma cantidad de lúmenes y el mismo color de luz, las bombillas incandescentes son las menos energéticamente eficientes porque pierden una gran cantidad de energía en calor. Las bombillas fluorescentes compactas son un poco mejores, mientras que las lámparas LED son las de mayor eficiencia. Por lo tanto, es conveniente reemplazar las bombillas del hogar por bombillas LED, ya que en los últimos años su costo ha reducido significativamente y su eficiencia energética ha aumentado. El costo de la bombilla se recuperará fácilmente con los ahorros durante su uso. El objetivo más importante de la eficiencia energética es reducir el consumo de energía eléctrica. La energía que no se consume no hay que pagarla ni producirla. Un menor consumo de energía eléctrica implica que utilizaremos menos combustible, que habrá menos emisiones de gases de efecto invernadero y por consiguiente menor impacto ambiental. Pero las bondades de la eficiencia energética se amplifican cuando queremos producir energía eléctrica propia utilizando el sol como combustible limpio y renovable. Para un sistema de energía solar,
La eficiencia energética implica que para lograr los objetivos de servicio de iluminación, refrigeración y acondicionamiento de aire, necesitaremos menor almacenaje de energía y menor cantidad de paneles fotovoltaicos, que son los dos componentes de mayor costo de un sistema de energía solar fotovoltaica. Debido a esto, el primer paso en el diseño de un sistema solar fotovoltaico es mejorar la eficiencia energética de enseres y dispositivos, es decir, reemplazar las neveras por unas que sean más energéticamente eficientes y las bombillas, todas las bombillas, por bombillas LED. Una vez se haya mejorado nuestra conducta y así también mejorar la eficiencia energética de nuestros enseres y dispositivos, podemos diseñar la cantidad de almacenaje en baterías y la cantidad de paneles fotovoltaicos requeridos para satisfacer las necesidades energéticas del hogar, negocio u oficina. Mientras más energéticamente eficientes sean los enseres y dispositivos, menor será el tamaño y el costo del sistema de energía solar fotovoltaica. Eso es lo malo de tener un cine, que entonces ahora uno empieza a hacer películas educativas. Esta está en línea. La parte de eficiencia energética es importante. Es el primer paso de entrar en estado de conciencia. Nosotros hicimos la escuela elemental Domingo Masol, el comedor, en el campo de una escuela que Kelleher y otros querían cerrar. Y la comunidad la defendió. Pero luego, por la inestabilidad del sistema eléctrico, el gobierno seguía insistiendo en cerrar la escuela porque los alimentos en el comedor se perdían cada vez que se iba la luz, y entonces decían, esa escuela, ahora la excusa era la inseguridad energética. La comunidad vino donde nosotros y dijimos, pues vamos a hacer el comedor solar. Y la escuela como con unos puntos claves con energía solar. Y entonces cuando fuimos a energizar el comedor, la persona, ¿verdad?, que vino a diseñar y por los equipos y todas las cosas, nos cotizó casi $100,000 para energizarla. Y nosotros, pero $100,000, ¿qué pasa aquí? Entonces cuando vimos era que el freezer y las neveras eran enormes, unos dinosaurios. Y nosotros decidimos, mira, mejor vamos allí a la mueblería, le compramos unas neveras inverter de estas, 2 para freezer y nevera, y qué sé yo, $300, algo así. Y energizamos entonces ese sistema, y de 100,000 energizamos el mismo espacio para los mismos servicios y necesidades por menos de $25,000. O sea, simplemente, si hubiésemos pretendido tener baterías y producir para eso, hubiese sido extremadamente ineficiente. Era más económico hacer la transición. Lo mismo puede ocurrir con los aires acondicionados, los acondicionadores de aire. Hay unos que consumen mucho, y si usted quiere producir para esa energía para ese servicio, pues podría usted entrar en una configuración bien costosa, y que quizás es más económico cambiar la unidad, que se paga solo porque primero tiene ahorros económicos en la energía que tiene que consumir, más la configuración de autoconsumo es mucho más pequeña. Ahora bien, ¿cómo entonces, una vez uno define cuáles son esas cargas que uno va a energizar en la casa, cómo es entonces el sistema fotovoltaico? Y para gobernarlo, ¿qué es lo que usted tiene para gobernar esa energía, en qué tenemos que estar en conciencia? Y una de las cosas que tenemos que estar en conciencia es el sol, que es el combustible. Así que esta es la segunda parte de esta serie, Educando para el Cambio. Por tal razón, nosotros proponemos que una alternativa viable a las plantas de generación de electricidad
son los sistemas de energía solar fotovoltaica. El sistema de energía solar fotovoltaica tiene la ventaja de que no causa ruido, de que no necesita combustible, pero además, y más importante aún, es que esos sistemas de energía solar fotovoltaica son asequibles y son viables económicamente para las personas. Si usted cuenta con lo que cuesta una planta de generación de electricidad con diésel o gasolina, más lo que le va a costar el combustible, eventualmente el sistema de energía solar fotovoltaico le va a salir más barato que una planta de generación de electricidad con combustible fósil. El recurso solar mundial implica cuánta energía solar hay disponible en el planeta Tierra. Nosotros, Puerto Rico, está en los trópicos y por lo tanto estamos en el área, como pueden ver en la gráfica, estamos en el área donde mayor recurso solar hay. Si usted se fija hacia el norte, donde está Europa, el área de Estados Unidos, donde está Canadá, hay mucho menos recurso solar. Sin embargo, en Alemania, por ejemplo, es un país de Europa que tiene poco recurso solar y sin embargo ellos utilizan mucho la energía solar. Nosotros en Puerto Rico, como estamos en los trópicos, debiéramos ser capaces de utilizar más energía solar de la que utilizamos. Sin embargo, estamos en el 1% de la energía que generamos eléctrica proviene de la energía solar. Ya Alemania va por el orden del 10% de energía solar. Y en ese sentido, esa es nuestra propuesta, nuestro objetivo, nuestra meta, que se utilice más energía solar en Puerto Rico de la que se utiliza en estos momentos. Y como podemos ver, pues en Puerto Rico hay diversos niveles de recursos solar. Por ejemplo, vemos en Cabo Rojo, que es donde mayor recurso solar tenemos. También en el sur, en Guánica, Ponce, Juanadía, Santa Isabel, Salinas, Guayamas, hay mayor recurso solar. Sin embargo, a pesar de eso, en realidad en todo Puerto Rico se pudiera utilizar la energía solar de forma viable, a pesar de que tenemos menor recurso solar en algunos lugares. Los sistemas fotovoltaicos con baterías consisten de un arreglo fotovoltaico, un banco de baterías para almacenaje de la energía y entre medio de ese módulo fotovoltaico y del banco de baterías hay un charge controller o controlador de carga, que es el que se encarga de cargar las baterías a la razón adecuada y al nivel adecuado para no sobrecargar las baterías. Luego, para utilizar la energía, se saca la energía de las baterías en forma DC y se convierte a energía AC, que es la que utilizamos en las casas. El dispositivo que hace eso se llama el inverter. El que invierte la energía DC la convierte en AC para utilizarla en las casas y utilizar nuestros enseres, como por ejemplo las neveras, los televisores, las computadoras y las luces. El primer paso para diseñar un sistema fotovoltaico es establecer cuál es el consumo de los enseres que usted quiere energizar en su casa. Pues una nevera, por ejemplo, de 14 pies cúbicos puede consumir 336 kWh al año. Entonces, obviamente, usted tiene que dividir eso entre 365 días que tiene el año para saber cuál es el consumo de energía diario de la nevera. Si la nevera es un poco más grande, como por ejemplo 16.3 pies cúbicos, pues consume un poco más, 348 kWh al año. Y así por el estilo, ¿no? Las neveras más grandes consumen más energía. Si usted quiere energizar una lavadora, por ejemplo, de capacidad de 5.8 pies cúbicos, pues esa lavadora consume 120 kWh al año y así por el estilo cada una de los enseres. Una secadora eléctrica, por ejemplo, consume 556 kWh al año, que consume mucho más que una nevera. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Otros enseres, por ejemplo, un abanico en la casa consume 60 watts. Una secadora de pelo está entre 1000 y 1500 watts. Así que hay algunas cosas que usted no va a poder energizar con un sistema fotovoltaico básico. Si usted quiere energizar esas cosas que consumen mucho más, pues va a necesitar una cantidad de baterías mayor y una cantidad de paneles fotovoltaicos mayor y también inversores más grandes. Y el sistema se le va a hacer mucho más costoso. Y eso son parte de las cosas que usted tiene que tener en cuenta cuando vaya a adquirir y diseñar su sistema fotovoltaico. También existen los sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red. En este caso, el sistema de almacenamiento de energía simplemente es que por el día, cuando usted tiene sol, le devuelve energía a la red eléctrica
de la Autoridad de Energía Eléctrica y por la noche usted utiliza la energía de la red. Se llaman interconectados a la red porque necesita tener la red eléctrica para funcionar. Si usted no tiene la red eléctrica no puede funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene baterías para almacenar la energía. En los sistemas fotovoltaicos con baterías, el medio de almacenamiento de energía son las baterías. Esas baterías vienen de diferentes tipos. Un tipo de baterías son las baterías que le llaman de ácido plomo, en las cuales el ácido está en forma líquida, las que comúnmente se conocen como flooded o inundadas. ¿Bien? También hay baterías AGM, que son baterías en las cuales el ácido está en forma de gel, es un gel un poquito más sólido. Esas baterías, por ejemplo, son más fáciles de manejar porque se pueden poner en diferentes orientaciones y ángulos. Pero lo más importante de las baterías es que usted tiene que tener un lugar adecuado para colocar esas baterías porque ocupan mucho espacio y además tienen mucho peso, son muy pesadas las baterías. Dependiendo del tipo de batería que usted compre, pues va a ser el costo de la batería. Las baterías de ácido plomo son las más baratas, las de AGM son más caras y como sabemos también las de litio, que son las más nuevas, son mucho más caras. Como podemos notar, pues esto conlleva que instalemos sistemas de paneles fotovoltaicos en los techos de las casas. Necesitamos instalar las baterías, los inversores, los controladores de carga. Es importante hacer notar que estos sistemas deben ser instalados por peritos electricistas certificados y que además la seguridad cuando se sube a los techos es importante para que no vaya a haber un accidente y una persona pueda incluso hasta perder la vida en caso de un accidente fatal. Y aquí entonces donde podemos iniciar la conversación con ustedes. Este le da el trasfondo de lo que es fundamental, de lo que es necesario, pero la parte clave no es y la pretensión nuestra no es que usted se trepe un techo a hacer una instalación ni nada. La pretensión nuestra es que usted se eduque, la gente tiene que estar educada para entonces saber qué es lo que uno quiere. Por ahí viene cualquier técnico, si uno llama a alguien y dice, pues yo le voy a hacer su casa solar, le va a mirar su factura y va a querer pretender simular lo que la autoridad le ofrece para cancelarle absolutamente todo, su despilfarro energético, su cultura de derroche, respaldarlo con baterías y cosas así que incrementan los costos. Nosotros lo que queremos es que usted entre en un estado de conciencia, porque una vez usted se educa, pues también tiene que hacer un ajuste cultural. Nosotros hicimos una instalación en un hogar de adultos mayores que la luz se les fue en el apagón de abril. Y se les fue porque tenían 3 secadoras trabajando a las 8 de la noche cuando se fue la luz y obviamente el sol no estaba y ahí empezó a consumir energía de las baterías y se les agotó porque no estaba diseñado para la secadora, para 3 secadoras en ese momento. Entonces, lo mismo ocurre, el ajuste cultural usted lo tiene que hacer porque energía para la plancha es posible que la esté generando con el sol, si no, la nevera está prendiendo y apagando, pero no va a planchar de noche, tiene que planchar de día. Y si va a lavar la ropa, pues hágale el día que está soleado y entonces usted está generando una gran cantidad. A eso es que yo me refiero, que usted tiene que en el autogobierno de la energía, usted tiene que entrar en esos estados de conciencia para que los pueda usar y sacarle el rendimiento correcto. De lo contrario, tendría que tener unos bancos de batería enormes, que es la parte más costosa, y eso es lo que en realidad incrementa los costos. La parte del panel fotovoltaico como tal, esos precios, yo les decía, el nuestro al principio, hace 23 años, generaban 100 vatios, 150 vatios a un costo de $600, $800 por unidad y ahora producen 3 veces eso por $100 y pico. La generación es relativamente económica, es más barata que la autoridad, punto, instalado. Lo ideal sería que pudiéramos hacer, si tuviéramos un sistema energético estable, lo ideal sería, en lugar de quemar petróleo, gas y carbón, esas centrales estarían allí, pero por el día la gente produciría gran parte, sería parte de la ecuación de generación, y por la noche la autoridad sería la batería o cuando hagan falta. Pero como no podemos depender del sistema centralizado,
Por eso es que hay que añadirle ese otro componente que no es generación solar. La batería es para usted tener energía almacenada. La generación es lo solar. Ahora, si tengo entonces almacenado, ¿cuándo la voy a usar? Los inversores que estamos usando en las instalaciones más recientes están ya configurados para que interactúen con la red. Si usted genera y usted está consumiendo, esa la va a estar usando en su casa. Si tiene un excedente, pues en realidad se la está regalando o Luma se la está robando. Pero se la está regalando, a menos que tenga un contrato de medición neta de interconectividad. Pero esos contratos les exigen, necesita un gestor, entonces se tardan años en dárselo, le tienen requisitos de rapid shutdown para hacerle más complicado el costo. Son requisitos como píldoras venenosas para que usted no lo haga. Y entonces, si la luz se va, la central, el sistema centralizado, entonces va a reclamar energía de las baterías. Y ahí la batería es la cisterna de resguardo. Y ahí usted estaría operando como una isla. Completamente desconectado. Entonces ahí está con la generación, el consumo y lo que usted tiene de capacidad de almacenaje. ¿Cuánto debo almacenar? Pues va a depender de sus demandas. Las baterías el costo hay que un poco pensarlo en las baterías, porque las baterías de ácido plomo, mi recomendación es prevenir esas. Nosotros las usamos en el 2018 porque había que energizar unas máquinas de diálisis, eso era lo que había. Las que estamos utilizando con más frecuencia son las selladas, las que él llama gel. Pero las baterías, piense que son un poco como los embalses de Puerto Rico, que están tapados a la mitad. O sea, que si usted tiene una cisterna de la batería, en realidad la capacidad para usted utilizarlas apropiadamente y no deteriorarlas en sus ciclos de carga y descarga, las puede usar hasta la mitad. Si usted la está usando de su capacidad máxima y usted empieza a demandar energía, ya cuando está a medio pocillo, usted debe prevenir usarla porque las va a maltratar. Y lo que hemos visto en algunas instalaciones que hemos hecho es que la gente ha estado usando las baterías hasta lo más que pueden para ahorrar energía de la autoridad, pero después cuando viene la tormenta, entonces la batería no le sirve. Entonces, ahí es que hay que ser, el ajuste cultural, tiene que haber un estado de entendimiento mejor. Es mejor no usar la batería, porque eso sí es lo costoso. Y entonces en el caso de las baterías de litio son más costosas, pero en realidad usted las puede usar hasta un 80 o 90% de su capacidad. Así que si es de 10 kilos, usted la puede usar hasta el 90%. Y puede hacer es cierto, invirtió más, pero responde mejor y puede aprovecharla. Es como ¿verdad? Un kilo ahí es como el doble de la otra, de la AGM. Entonces eso como para dejarles saber. Esta casa que le voy a mostrar ahora es como hicimos una casa solar en 4 horas. En el caso de adjuntas, hay que decir que cuando uno piensa en este modelo de generación centralizada, la pregunta es, ¿generará empleo, actividad económica? Y la contestación es que sí. En adjuntas hay ya una empresa que se llama Sol de la Montaña, pequeñita. Manuel la levantó, reentrenó a 6 personas, tiene 6 personas trabajando con él, genera empleos y está haciendo instalaciones, no da capacidad en adjuntas, pero esto hay que darle mantenimiento, servicio, a veces hay que volver, ¿verdad? Entonces esa capacidad humana hay que construirla y desarrollarla en el pueblo. Nos encontramos en el barrio Guilarte de Adjuntas y en un periodo de 4 horas vamos a instalar un sistema de placas solares. Vamos a comenzar a las 10:16 de la mañana. Ya lo vi. No. Es cuando lo sube. Lo subo. Que no Sí, se porque golpeen. ellas van mirando, ellas van hacia allá. Fácil. Tenemos espacio.
¿Ya? Estamos haciendo ya la combinación para los breakers. Este en particular es que me va a alimentar el inversor del banco de batería. Ya esta parte prácticamente está energizada con el sistema solar. Simplemente, ¿verdad? Verificamos y cerramos la tapa, ¿verdad? En un periodo de 4 horas hemos finalizado la instalación de placas solares. Son las 2:17 de la tarde. Y que yo estoy muy agradecida con los que lo instalaron, como con Casa Pueblo, con Rebeca, con todos. Yo estoy bien agradecida porque ya vamos a tener el sistema solar y ya mi esposo, si Dios lo permite, ya no tiene que estar yendo a la clínica. Otra vez, el anclaje en el techo. Hay anclajes para estructuras de zinc. Esta de Casa Pueblo es madera y zinc. El problema es cuando la pobreza no permite que los techos de estructuras de nuestros hogares, ¿verdad? En las casas del campo sean las más resistentes. Pero no es el problema del techo, es la pobreza que hay que atenderla también. Pero es ese anclaje, y ese anclaje, si se hace correctamente, es una de las partes críticas. Uno tiene que mirarlo de que se haga correctamente para que esa inversión de la generación no se comprometa o siempre hay un riesgo, pero que el riesgo sea el menor posible. Una vez cuando viene el mantenimiento de los paneles solares, virtualmente limpiarlos cada 6 meses o una vez al año, de removerle el debris, porque si se acumula, pues eso reduce la eficiencia de capturar esa energía solar y convertirla en energía eléctrica. Pero es limpiarlo. Y quizá en la periodo de tormenta, pues usted asegurarse que esos tornillos entre el calor y el frío, ¿verdad?, del clima, no se vayan a soltar. Entonces así, pues usted revisarle que siempre, o alguien se lo revise y lo ajuste por eso y ya, no hay más nada que hacer, porque lo demás es completamente invisible. La parte de la generación, ese es casi virtualmente el mantenimiento. La batería es más bien usted ser cuidadoso con cómo la usa. Lo otro es que aquí este caso, estas unidades ya vienen con regulador de carga e inversión ya integrado. Así que Gerson le hablaba de que está el regulador de carga, que es como el corazón que controla, hay cambios de intensidad solar y pues controla el flujo de energía que va a recargar esa batería para que entre como un tempo regular y las baterías reciban esa energía de forma correcta. Y entonces el inversor es el que la convierte en ¿verdad?, de corriente directa a la alterna, que es la que usamos acá. Ahora eso viene integrado. Además de eso, esto que se instaló aquí es una caja de breakers, son como unos interruptores que permite desconectar la generación. Usted baja el breaker y no entra luz por los paneles. Si tengo que trabajar abajo, son asuntos de protección. Y además de eso, vio una caja al final que estaba en otra instalación acá, que tenía como una palanca. Ese es el transfer switch. Ese es el que le permite usted también elegir si solar inclusivamente o desconectar el sistema solar de la casa también. Esas opciones hay que tenerlas en la configuración por diferentes razones, ¿verdad? En el manejo, en el cuidado y la protección del equipo y la protección de la casa. Pero esos serían como esos desconectivos, le añaden un poco de costo también. Uno piensa en las baterías, pero son componentes que hay que incluir también. Un breaker de esos no son los que usted compra en la ferretería, así que son un poco más costosos. Y la instalación, Carlos, si tú vienes aquí un momento, ven conmigo, porque Carlos Medina ha trabajado en algunas de estas instalaciones y esos son como detallitos que le agregan algunos costos, pero que usted debe tener. Así que está el cableado. ¿Qué otras cosas tú crees que se me han quedado que debemos decirle? Son muchos materiales. Están las grapas, están los conectores, la tubería, la cablería. Hay unas especificaciones de cable, no es cualquier cable. El grosor del cable es bien importante porque dependiendo del grosor es el tipo de amperaje que pasa por esos cables.
y mucha gente, ¿verdad?, ha puesto cables que no deben y los cables se calientan. Y eso afecta a la batería y afecta al sistema. Los breakers también tienen sus medidas. No puedes poner cualquier breaker porque si pones un breaker muy grande, ese breaker, si no, en un corte, si no tumba, pues puede ocasionar un fuego. ¿Ok? Es bien importante que esa parte de seguridad que él mencionaba es para eso mismo, para evitar accidentes. La exposición de cables, ¿verdad? A veces por no querer comprar una tubería, para María mucha gente inventó. Era una situación bien difícil, ¿verdad? Y montaban lo que conseguían. Y muchos cables estaban sueltos. Un cable de eso puede dar ¿verdad? Uno dice por ahí un cantazo, porque pueden una descarga. un shock eléctrico. ¿Ok? Son puntos importantes. Sí. No te vayas por si acaso y pregunta. Yo soy el biólogo del grupo, por si acaso. Sí. Costo. De un sistema como ese. Mira, esta instalación nosotros la pagamos con $8,000. 8,000, 8,500. Es todo instalado. Y el teléfono de la compañía para que nos pongan en lista de espera. Está bueno eso, ¿verdad? Mira, como estamos grabando, yo se los doy en un ratito. Nosotros como grupo de autogestión comunitaria nos vamos a estar como endosando empresa privada. Nosotros hemos trabajado con muchos instaladores y todos los instaladores todos nos responden muy bien, ¿verdad? Porque nos tienen un poco de miedo, respeto y cosas así, nos van a quedar mal con Casa Pueblo y se meten en un lío muy grande. Pero este joven de Sol de la Montaña, hemos hecho algunas de estas casas y yo les doy el número. Primero es que no lo sé de memoria, pero lo buscamos y se lo compartimos, y si usted quiere orientarse y comunicarse con él, pues él va a estar muy agradecido. Está lleno de trabajo. Sí, pero eso es lo que queremos, ¿verdad? En el modelo de activación económica. Pero si usted eligiera, por ejemplo, baterías de litio, el banco de baterías, en lugar de $2,000, podría ser 5,000, por ejemplo. Así que el grueso aquí es baterías también. ¿Dónde se compran esos Equipo. No, nosotros no vendemos ni le sacamos ganancia a nada. O sea, nosotros impulsamos estos proyectos para la gente. Nos hemos concentrado principalmente en grupos donde hay condiciones crónicas de salud, pero también tenemos otros proyectos. Está el de Doña Martina, le hicimos la casa a uno que era deportista y tenía condiciones crónicas, era como honrarlo a él. Al artesano le hicimos la casa también, a los que trabajan, al carpintero, como les decía. Y estamos próximos a hacer una comunidad completamente solar, que ese es como el próximo paso. Lo que quería decirles es que nosotros estamos impulsando esta transformación. Lo que queremos es decir que funciona, está ahí, está al alcance, es fácil. Es mucho más rápido que la respuesta del gobierno a 5 años de Luma que ha hecho, pero esto en 4 horas se energiza. Entonces la pregunta es, oye, ¿y este país tiene que depender de Casa Pueblo, que haga casas así como pueda? ¿O esto debe ser una política pública de que todos y todas tengamos energía, especialmente en el campo? Y esa es la que nosotros estamos impulsando, le llamamos la Marcha del Sol. ¿Quién fue la que? ¿Ustedes vinieron? Lo voy a poner así bajito, pero podemos seguir con las preguntas. En Adjuntas no tenemos condominios. No, yo sé por eso, porque han hecho presentaciones de casas. Sí, pero yo le voy a mostrar aquí una foto. Mira, la antena, los bomberos, este colmadito lo movieron y le daba extensión a los vecinos ahora después de Fiona, don Julio. Les mostré esta es la escuela que les comentaba. En la lechonera solar, hay un chinchorro solar, usted está en el cine solar, tenemos nuestras películas. Con Alex Ono nosotros propusimos Adjuntas Pueblo Solar y fueron los negocios que en ese momento, en el 19, cuando marchamos, nos dijeron que sí. Ahí requiere organización social. Empezamos a instalar en el 2020 y toda la generación ya está. Esta esquina aquí es una microred que en estos momentos la parte de generación está instalada.
pero nos falta la instalación de una batería donde todos los puntos están interconectados. Eso está ocurriendo aquí ahora mismo. Se está preparando el lugar. Hay unas piezas que en la cadena de suplido global están todas atrasadas y hasta que no estén todas no podemos instalar la batería. Es una batería de 1 megavatio y le va a dar para darle, puede operar como isla indefinidamente este lugar, porque hay se genera más energía de la que se consume. Ahora, aquí abajo está la panadería. Y yo le voy a decir, la panadería no tiene suficiente techo, tiene techo y se pusieron paneles solares, pero no es suficiente para satisfacer la demanda del apartamento y de la panadería. Pero aquí está la mueblería. Y la mueblería lo que tiene es alumbrado, qué sé yo, una maquinita y tiene un techo enorme. Entonces, cuando usted combina espacios en configuraciones de microred, pues entonces ahí es que usted puede balancear las cargas. Así que eso requiere una configuración un poco más compleja. Nosotros estamos en medio de ese proceso, pero si usted está en un condominio, bueno, pues usted quizás pueda hacer aprovechamiento para las áreas comunes. O si puede utilizar el estacionamiento y la urbanización que está al lado con todos los techos y configurar una microred del condominio dentro del contexto urbano con los otros espacios, usted podría configurar una red. Porque fíjense que aquí lo que nosotros estamos haciendo aprovechamiento es de 1/3. Si nosotros usáramos todo el techo de Casa Pueblo, el techo del cine, nosotros tendríamos para darle a todos los vecinos. Pero tiene que ver que ese aprovechamiento de esos espacios, si no está físicamente en el walk-up o en el condominio, pues depende de mirar la solución en una escala un poco más amplia. Y esa es un poco más compleja lograrla. Esto ha sido un dolor de cabeza también porque los comerciantes tienen una mentalidad bastante individualizada y no entendían el concepto de intercambio. Este muchacho de aquí es el más generoso. La iglesia, también hay una iglesia, el techo es súper generoso. La farmacia está poniendo uno de los lugares para la batería. Pero esa conversación no es tan fácil. La ingeniería está, los equipos existen. Lo que requiere es como entenderlo y querer entrar en un estado de buscar soluciones colectivas. Es que nos ha enseñado también que queremos todas las soluciones individuales. Pero en un escenario como ese tienen que ser soluciones colectivas. Aquí está la mueblería, la panadería, la ferretería, aquí hay otra mueblería. Allá está la pizzería, una iglesia, la farmacia.